completamente desconectados. Saludamos a esta hora al señor ministro de Transporte, William Camargo, en 6 AM de Caracol Radio. Ministro, gracias por estar con la audiencia de Caracol Radio y buenos días para usted. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Ministro, antes de entrar en detalle, ¿cuál es la situación hoy de la incomunicación con el Llano, con el departamento del Meta y el problema que tenemos grande en la vía alterna que, por supuesto, también compromete a Boyacá? Tenemos 3 corredores, de los cuales hay 2 que están inhabilitados, Bogotá-Villavicencio y Sogamoso-Agua Azul. Estamos en este momento con conectividad de carga hasta 30 toneladas por el corredor de El Cisga, y por ahí también está trasladándose transporte de pasajeros y vehículos particulares. Los otros 2 corredores están en evaluación, el de Bogotá-Villavicencio, esperamos entre hoy y mañana una activación para vehículos de carga, y el de Sogamoso-Agua Azul, una intervención para tener conectividad de vehículos livianos, camionetas y vehículos pequeños y peatonal en la zona de Pajarito. Señor ministro, sobre el puente Los Grillos, nosotros aquí, comenzando julio, hicimos una visita, una radiografía de lo que estaba pasando. La comunidad denunció que el puente estaba en mal estado, las denuncias venían de meses atrás, las juntas del puente se veían mal, había separaciones. Entiendo que usted planteó la posibilidad de que parte de la tragedia que vivimos con esta obra de infraestructura tuviera que ver con el movimiento sísmico, pero lo cierto es que el puente estaba mal, ministro, ¿o no? Pues el equipo de Invías hizo una valoración en los 3 puentes que hacen parte de ese viaducto de 670 metros y encontraron unos elementos de ajuste en uno de los puentes, no propiamente en el de Los Grillos, y lo que inicialmente se aduce como causa probable está asociado al sismo y las 270 réplicas que en las 3 días siguientes con diferentes intensidades se presentaron en la zona. Esa valoración obviamente la harán expertos patólogos frente a la causalidad de ese evento, pero inicialmente la variable más fuerte asociada a la falla del mismo fue la presencia del sismo y una frecuencia adicional de réplicas que pudo afectar esta estructura. Ministro, pero es que no es el primer puente que se cae en los últimos meses o años en Colombia. Mire, ya es lo que pasó con el Alambrado, ya lo que vivimos los colombianos con el Chirajara, ahora el puente El Grillo. ¿Cómo podemos estar tranquilos los colombianos de que se le están haciendo los mantenimientos a los puentes de la manera correcta y que esto no va a volver a pasar? Es que no hubo un terremoto, fue un sismo. Pues lo que tenemos en la evidencia es una geología compleja. Tenemos 240.000 kilómetros de red vial nacional. Fácilmente podemos estar teniendo entre 4.000 y 8.000 puentes de diferentes longitudes, ¿sí? Simplemente en la infraestructura de 19.000 kilómetros que concesiona Invías y ANE, tenemos puentes que en los últimos años han tenido procesos constructivos relativamente adecuados, y este tipo de afectaciones en las que afortunadamente no hemos tenido pérdida de vidas, pues hacen parte en menor proporción, en mínima, de lo que es gestión de infraestructura. Los puentes efectivamente se diseñan con unas cargas vivas, unas cargas muertas, que son las que soportan el peso, y unas variables de diseño frente a sismos que normalmente están parametrizadas. Y lo que busca la ingeniería es justamente cada vez más disminuir la ocurrencia de estos eventos, pero en la falibilidad de las obras que construimos los seres humanos, estas probabilidades pueden ocurrir. Señor ministro, hay una serie de veedores de la vía de donde está el puente de Pajarillo que se cayó recientemente, no el del kilómetro 58 del cual usted está hablando, donde la comunidad decía hace rato y le habían dicho a Invías que el puente estaba fallando, que esto podría ocurrir. ¿Por qué no hubo una respuesta de Invías en su momento? ¿Qué le han dicho a usted? Efectivamente, el Invías hizo una evaluación de los 3 puentes que hacen parte de este viaducto de 660 metros, encontró unos temas a corregir en uno de los puentes, no propiamente en el de Los Grillos, y sobre eso, digamos, hay una documentación de las actuaciones que el Invías hizo frente a esa infraestructura. Esa es una actividad que de manera recurrente, no solamente por veedores, sino también por un proceso habitual del Invías, suele acometer con equipos, patólogos y obviamente maquinarios profesionales especializados. Nosotros esperaríamos que la valoración, al igual que en el Alambrado, la entreguen expertos frente a las causales, y sobre eso la mejor recomendación, como siempre, es no especular hasta que tengamos las conclusiones de los expertos.
Ministro, tenemos una serie de inquietudes de lo que pasa en todo el país. Quiero invitar a este diálogo a nuestra directora de noticias en Tunja, Narda Guarín, que además supervisó ese recorrido por el puente hace unos meses, hace unas semanas, y nos tenía ese reporte. A ver, Narda, le escucha el señor ministro de Transporte. Señor ministro, muy buenos días. Aquí en el departamento de Boyacá, las comunidades que viven en la transversal del Cusiana, en esa vía que comunica Boyacá con Casanare, han advertido el trazado de la vía no es el más adecuado. ¿Ustedes pueden decir en estos momentos que van a estudiar esa posibilidad para evitar seguir enterrando la plática ahí, la plática de todos los colombianos, y dar una solución definitiva a este problema? Narda, efectivamente, desde hace algunos meses hay un equipo de la ANI que está explorando el corredor Sogamoso, Agua Azul, Maní, Yucao, y el día de ayer también informamos a las comunidades y a las autoridades que estaban allí que la evidencia inicial indica que la infraestructura que estamos instalando en ese corredor en particular, cruzando por Pajarito y Agua Azul y Toquilla, tiene una alta vulnerabilidad, que existen corredores alternos mucho más robustos que sin pasar por estos municipios, Pajarito y Agua Azul, conectan directamente a Yopal, que son de menor longitud y que pueden tener inclusive una mayor resiliencia frente a eventos de cambio climático y afectaciones sísmicas. Esa evaluación la estamos haciendo y lo responsable frente a eso es, en la medida que tengamos situaciones de riesgo que se mantengan en el tiempo, buscar un corredor alterno y garantizar que en esta vía queden circulando seguramente vehículos livianos, pero restringir o movilizar paso de carga hacia otros corredores que tendrán obviamente que adicionarse en capacidad y en sección vial y seguramente en geometría, y es parte de la tarea que está ya cometiendo un equipo de la ANI. Ministro, usted ha dicho que la vía Badondo-Labranza Grande sirve como alterna para los vehículos de carga pesada, porque la transversal del Cusiana es para vehículos de menos de 30 toneladas. Pero dice la alcaldesa de Labranza Grande que está preocupada porque se le van a tirar el poquito de vía que tienen. Bueno, sobre eso yo aprovecho pertinente la observación y un llamado también a las autoridades locales. Estamos teniendo problemas de afectación en la infraestructura carretera nacional. Tenemos infraestructura de carácter departamental y municipal que es del Estado. Cuando se hacen este tipo de desvíos de tráfico, los equipos de Invías, contratistas y concesionarios adecúan las vías para garantizar que se entreguen en las condiciones en las que las recibimos. Pero se ha instalado una especie de veto de las autoridades locales para la utilización de infraestructura que tiene además un carácter en algunos casos humanitarios, pues son las únicas alternativas que nos quedan. En eso el compromiso del equipo del ministerio para restablecer las vías a la condición en la que las recibimos, pero pedimos a las comunidades que estas situaciones de veto, que en algunos casos son promovidas por alcaldes locales, no se vuelvan el hábito, porque tenemos una condición de infraestructura en el límite de su capacidad y necesitamos acudir a toda la infraestructura disponible con que cuente el país, que es de todos los colombianos. Señor ministro, ¿de quién es la responsabilidad de que ese puente se haya caído? ¿Quién lo construyó? Digamos que establecer en este momento responsabilidades es bastante prematuro. Yo insisto, hay que esperar que los expertos nos determinen cuáles fueron las causas que efectivamente motivaron el colapso del puente y a partir de allí se establecerán las responsabilidades correspondientes. Ministro, tenemos en la comunicación también a Juan Carlos Ordóñez desde Bucaramanga. Juan Carlos, lo escucha el señor ministro de Transporte, perdón. Gustavo, gracias. Sí, señor. Es que, señor ministro, aquí estamos viviendo pues también temas recurrentes con el tema de puentes. Por ejemplo, en la provincia de García Rovira estamos hablando de puentes que se cayeron ya hace algún tiempo en la vía nacional Curos-Málaga, otro en la troncal central del norte, uno de ellos se recuperó, pero en las últimas horas nos hablan de la caída otra vez de un puente rústico, rudimentario, que tuvo que construir la comunidad hace algunos días en el sector de Congreso, y también durante el fin de semana tuvieron que inhabilitar un puente para el paso de vehículos en el sector de la Quebrada Negra, esto es en el municipio del Carmen de Chucurí. Emergencia también en el departamento de Santander, ministro. Así es, Juan Carlos, tenemos un tema de afectación justamente por temas de cambio climático de puentes en diferentes partes del país. Tenemos una disposición de puentes metálicos que hemos estado administrando en la medida que estos puentes colapsan. Son estructuras en algunos casos con bastante edad, con afectaciones también de cimentaciones cimentaciones de las pilas y los soportes, y eso obviamente lo que está retando es una capacidad de respuesta del Estado que no cuenta en algunos casos con los recursos suficientes. Tenemos una limitación justamente por la expresión geográfica y la infraestructura que administramos. Lo que hacemos es priorizar
en función de la disponibilidad de recursos y obviamente mover recursos de otros sectores para completar la disponibilidad de puentes, que en muchos casos son puentes importados. Tenemos una provisión de puentes con Indumil, que está en este momento empezando la producción de puentes militares con la tecnología que obviamente estas infraestructuras en acero requieren, pero normalmente son puentes que tenemos que importar para atender estas emergencias que en tiempos de crisis climática pues están aumentando. Esmeralda, en Cúcuta, ¿cuál es la problemática, la preocupación en las últimas horas? La escucha el señor ministro de Transporte, William Camargo. Gracias, Gustavo. Con los muy buenos días, señor ministro. Norte de Santander tiene 82 días incomunicado con Ocaña, con la costa Caribe, y las soluciones no llegan. Exactamente qué va a pasar con esta vía nacional, con todo el impacto que tiene para la región esta incomunicación vial, y cuándo llegan las soluciones definitivas. Bueno, el tema del puente del Tarra tuvo una connotación adicional, ¿no? Fue un deslizamiento de alta magnitud. Allí tuvimos que prácticamente liberar una vía que estuvo ocupada por el lodo, un material que adicionalmente no era tan fácil de transportar, prácticamente tiene que secar ese material para poder transportar. El puente ya está en la zona para proceder a su implementación, la cimentación está lista, en las próximas semanas debería estar ese corredor habilitado, pero previo a eso tuvimos que liberar prácticamente una zona de la incidencia del agua y el lodo y prácticamente construir un dique para poder conformar nuevamente la vía. Adrián, lo escucha el señor ministro desde Armenia. Adrián, adelante. Ministro, con el saludo cordial, usted conoce bien la problemática del alambrado porque como gerente de la ANI sabe lo que ha pasado allí con el desplome y cómo avanzan las obras, pero ahora la problemática también se centra en Barragán, que es un puente del Invías y que ahora tendrán que demoler la pila y construir otra, pero dicen que no hay recursos. ¿Qué conoce usted de los dos temas? Ahí hay un convenio que se ha desarrollado con la Gobernación del Valle que tiene que completar los recursos para acometer las obras. Este es un convenio que desarrolla Invías y efectivamente la gobernación, y en eso el último compromiso era la adición de recursos por parte de la gobernación para terminar. En el caso del puente del alambrado, en el mes de octubre ya se está poniendo en operación, salvo circunstancias excepcionales, ya estamos, digamos, en el izaje e instalación de las estructuras del puente definitivo. Ministro, nos escucha también a esta hora don Juan Carlos, nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita de Medellín. A ver, Juan Carlos, lo escucha el ministro también. Ministro, buenos días. Hay dificultades en la autopista Medellín-Bogotá de manera constante, derrumbes permanentes, el Invías tiene que hacer unos trabajos, pero hay preocupación de la comunidad por un punto específico. Es el puente de Cocorná, donde la comunidad dice que podría fallar. ¿Qué información se tiene al respecto y las soluciones también para este eje vial? Pues digamos, habitualmente cuando hay evidencia o información de las comunidades, equipos de Invías o de la ANI se desplazan al lugar y con base en la experiencia y la valoración de patólogos, acometen las obras o las adecuaciones que se requieran para garantizar la estabilidad. Habitualmente las comunidades, por efecto de dilataciones en las juntas o por pérdida de las juntas de neopreno, suelen expresar preocupación frente a estas estructuras, pero estos elementos se reemplazan muy rápidamente y cuando estamos hablando de temas de socavación, lo que buscamos es muy pronto hacer el restablecimiento de estas condiciones. Allí sobre este punto, pues equipo del Invías ha estado atento y verificaré frente a este punto en particular cuáles son las condiciones que han evidenciado los habitantes y la tarea que está desarrollando el Invías para disminuir la vulnerabilidad de estos sitios críticos. Finalmente, Martín Tapias, en Barranquilla, su inquietud para el ministro. Sí, ministro, el caso de Curumaní en el Cesar, las autoridades han advertido el riesgo de colapso de puentes por lluvias y también pues tenemos el riesgo de deslizamiento en la vía al mar que sigue esperando trabajos definitivos. Pues es, digamos, parte de la contingencia que estamos manejando. Insisto, los temas de puentes, hay entidades en corredores nacionales encargadas de su monitoreo y restablecimiento, hay en algunos casos también esquemas de concesión que están atendiendo estas obras, y el tema de la vía al mar tiene obviamente unos recursos que tienen que ver con la erosión costera. En eso hay procesos que también desarrollamos de la mano con equipos de Invías y de la ANI, que en algunos casos implican compras prediales y en el entretanto mantener una condición de transitabilidad para disminuir el impacto en conectividad en estos corredores. Ministro, ahora sí de cierre, Claudia desde Pasto, que tiene una inquietud también. A ver, Claudia, la escucha el señor ministro de Transporte.
Gustavo, sí, por supuesto, muy importante para el sur del país. ¿Cuándo se entrega la obra de la variante nueva en el Chontaduro y cuándo se tienen los estudios y diseños actualizados para la construcción de la vía Popayán-Pasto, esta doble calzada? Bueno, no sé si Chontaduro se refiere a la zona de Rosas. Ahí me corcha un poquitico con la geografía, me disculpa la corresponsal. El tema de Rosas estamos entregándolo en octubre también, y la vía de la variante del Estanquillo ya estamos en verificación de COMPES y CONFIS con DNP y Hacienda. Ese proceso debe abrirse a final de este año para adjudicar la obra en el primer trimestre del próximo año e iniciar la fase 0, que es mantener transitabilidad, y las obras de estudios y diseños y de intervención definitiva de este corredor, que tiene un costo aproximado de 7 billones de pesos y que deberá adjudicarse bajo el esquema de asociación público-privada. ¿Y será que lo entregan este año, ministro? Pues el puente y la variante de Rosas sí queda en operación, pero el corredor de variante del Estanquillo, eso toma mucho más tiempo porque es un corredor completamente nuevo con una variante de alrededor de 67 kilómetros, Gustavo. Mire, en representación, ministro, de mucha gente del llano, le hace una pregunta a Hernando Herrera, pero desde el punto de vista jurídico. A ver, Hernando, lo escucha el señor ministro. Gracias, Gustavo. Ministro, buenos días. En esta entrevista ha quedado claro su conocimiento del tema y de la situación de la infraestructura vial del país y desde luego de las soluciones que están en marcha. Quisiera preguntarle, ante esta situación imprevisible y sus efectos esencialmente en lo económico y en el flujo de alimentos, si por ejemplo el gobierno nacional está pensando en declarar la emergencia económica para conjurar esta crisis. Parte de lo que en el Consejo de Ministros se revisó el día de ayer fue justamente que existen instrumentos que, sin recurrir a la emergencia económica y social, permiten atender las contingencias que se están presentando en la vía al llano. Inicialmente no se ha considerado por ahora decretar la emergencia económica y social. Los equipos de los diferentes ministerios están acometiendo las tareas y tienen las herramientas jurídicas y económicas para paliar esta situación y están apoyando, digamos, a las comunidades y a las contingencias de infraestructura que estamos administrando. Señor ministro, pues por ahora entonces no hay emergencia económica, pero sí toda la disposición para ayudar a la gente. Volvemos a conversar pronto, señor ministro William Camargo. Muchas gracias por atender las inquietudes de todos los colombianos. Gracias, Gustavo, y esa es nuestra tarea, y pues seguimos atentos a que este general invierno nos deje algo de tranquilidad y que adicionalmente los temas de sismicidad se vayan ralentizando, aunque en eso no hay previsión. Claro. Los sismos son eventos, en cualquier momento suceden, y el clima sí es algo que tiene mucha mayor previsibilidad, pero cada vez más está retando mucho más nuestra infraestructura, y eso tiene que ver con un elemento central, y es el ordenamiento alrededor del agua y la forma como los usos urbanos y regionales coexisten con los cuerpos de agua, que es una tarea que tenemos pendiente en el país.